Bienvenidas y bienvenidos al episodio 3 del podcast La Revolución Humana, conmigo Natalia Caballero y con Graciela Lesna. ¿Cómo estás, Hola, Graciela? Hola. hola Natalia, hola a todos y todas. Bueno, ya el episodio número 3, qué rápido ha pasado. Esperamos que hayan escuchado el uno y el 2 también, o bueno, que empiecen por el que les resuene más. Queremos agradecer, Natalia, creo que vos también, la cantidad de comentarios que seguimos recibiendo. Sí, Ya empezaron a aparecer además, lo cual está muy bueno, preguntas, ya nos están haciendo preguntas. Y bueno, invitamos a que sigan porque esa es la idea, esto de hacer un podcast semanal, la idea es charlar un rato, intercambiar, conversar, y para eso las preguntas de ustedes son muy importantes para nosotras. Nos pueden ver también en YouTube, ¿no, Natalia? Además de en ya estamos en Spotify. YouTube. ¿Qué día de la semana nos ven? Los miércoles a las 18 horas horario uruguayo eh, tienen disponible cada semana un nuevo episodio. En las dos plataformas, ¿no? En Spotify y en YouTube. Sí, tanto en Spotify como en YouTube. Y también nos pueden seguir en Instagram, y ahí se publican también el link, ¿no? Que a veces es como más fácil, más directo tener el link al episodio. Y el Instagram es La Revolución Humana Podcast, ¿no? Podcast. Miro acá a nuestra productora que nos acompaña. Aprovechamos de agradecerle una vez más el acompañamiento y la ayuda y el asesoramiento profesional que nos da. Entonces, en esto que decíamos, ¿no? De conversar juntos, una vez por semana, juntos y juntas, y lo importante que es comenzar a responder las inquietudes y las dudas que puedan ir surgiendo, para además que sea un espacio más vivo y más útil también para todos quienes nos escuchan. Entonces, te cuento, Natalia, que recibimos varias preguntas, tanto vos como yo, las juntamos y las Sí, las intentamos estuvimos organizar. viendo juntas y todas tienen que ver con el episodio anterior, ¿no? Con el tema del propósito y bueno, habían muchas preguntas en el sentido de cómo saber cuál es nuestro propósito, cómo conectar con el propósito o cómo escuchar la llamada, como se le dice muchas veces, ¿no? Y Recuerdo, Natalia, específicamente cómo lo plantearon. Decían, yo no me doy cuenta cuáles son mis dones, no veo mis dones, que me parece que no soy bueno, era una mujer, una chica, que no soy buena en nada. ¿Cómo le responderíamos a eso? bien, yo diría que el encontrar y conectar con nuestro propósito, con ese propósito de vida, tiene mucho que ver con la revolución humana que dijimos que es una revolución interior, ¿no? Un viaje a nuestro interior, no es una revolución que se haga enfocados en cambiar el exterior, porque ya sabemos que el exterior es un reflejo de nuestro interior, ¿sí? Entonces, tiene que ver con un desarrollo en conciencia también de los seres humanos. Es fundamental, entonces, conectar con ese propósito que tiene que ver con un bien mayor, con un bien común. ¿Y cómo hacemos para conectar entonces con algo que es interior? Poniendo la atención en nosotros. Primer paso, poner la atención en nosotros y permitirnos sentir. La llamada es algo que se siente, algo que tiene que ver con cómo me siento desarrollando determinada actividad o cómo me siento al descubrir algo que despierta como una pasión, ¿no? Tiene que ver con eso, en nuestra cultura estamos como muy acostumbrados a no seguir las pasiones, al contrario, ¿no? Tenemos que ser como eso, no sentir. Tenemos muchas formas, estrategias mentales
para no sentir. Así fuimos educados. Entonces, primera cosa, permitirnos sentir, porque la llamada se nos va a mostrar, la vamos a identificar como eso, ¿no? Como una pasión, como algo que nos da paz, que de alguna manera se siente. Bien, ahora te voy a seguir preguntando sobre este caso, pero se me venía también a la mente en esto de ir hacia adentro y de trabajar en el propio sentir y no tanto al exterior, y que la realidad externa es un reflejo del mundo interior, como vos bien decías, que a veces también, y voy a vincularlo con los temas que trabajo yo, ¿no? Trabajo, mercado laboral, bueno, ayudar a las personas en sus procesos de búsqueda laborales o de reinvención laboral, profesional, que a veces también la realidad externa, más allá de que es un reflejo de nuestro mundo interior, eso puede ser más difícil de comprender por todo el mundo, más allá que nosotros estamos convencidas de que es así. Sí. La realidad externa también es más difícil de modificar si solo trabajo en el exterior, ¿no? Si uno prende el informativo, por el noticiero, por decir algo, bueno, en realidad eso me va a generar mucho más estrés y me va a generar mucho más sensaciones de malestar que no van a resolver nada. Es decir, voy a seguir estando tan mal como antes de prender el noticiero. Y también en esto de que la realidad exterior es más difícil de modificar, es más difícil de modificar el mercado laboral, el sistema socioeconómico, cómo está funcionando el mundo, no sé. Entonces, de ahí esta es nuevamente una invitación y una apuesta más a empezar por adentro. Es más fácil Sí, y está más sí. cercano a lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Sí, además, ¿qué voces estoy escuchando? No estoy escuchando la voz interna, que no es que la vaya a escuchar, bueno, algunas personas sí lo escuchan como un pensamiento, ¿no? Como una voz, pero en general es un sentir. Y si es un pensamiento que viene, es acompañado, todos los pensamientos están acompañados de un sentir, ¿sí? Y ese sentir de bienestar, de paz, que acompaña esas ideas, es lo que nos señala que por ahí va la cosa, ¿no? Que miremos para ese lado. Y si yo Otra estoy cosa que, pendiente de afuera, ¿no? No voy a escuchar nunca esa voz interior, no me voy a escuchar a mí, no voy a escuchar mi sentir, porque estoy, como decíamos, evadiendo. claro, y peleándome tratando de cambiar el exterior y estoy desenfocada, ¿no? No tengo el foco en mí. Cuando decís esto de elegir las voces, las cuales escuchar, claramente la voz interna primero para conectar con el sentir, pero también a veces elegimos escuchar o la voz del noticiero, como decía hace un rato, pero también la voz a veces de nuestras familias o de lo que esperan o lo que opinan Sí, nuestras parejas o nuestros padres. Entonces, es otro ejemplo más de voces a las cuales, a ver, es imposible a veces no detenernos a escuchar, pero no deberían de ser aquellas voces prioritarias con las cuales conectarnos. Una vez más, cada vez que yo niegue o evada la conexión con mi mundo interior, o dicho de otra forma, el escuchar lo que mi voz interior y mi sentir tienen para decirnos, no voy a estar llegando al propósito, más bien me voy a estar alejando. sí. Y ahí, en cualquiera de los casos, tenemos que darnos cuenta, porque muchas veces las personas ante este planteo nos dicen, no, pero yo no sigo lo que mi familia quiere, yo no sigo lo que mi pareja me dice, o no, yo no estoy condicionada. Conscientemente creen que no están condicionados, ¿sí? Pero ¿qué está pasando inconscientemente si tenemos en cuenta que el 95% del tiempo solemos funcionar desde esa información, desde esas creencias que tenemos en el inconsciente? Cuando yo de alguna manera estoy diciendo que no puedo, ¿no? Cuando alguien te dice, pero yo no veo, no me doy cuenta,
qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona, qué es lo que, nada, no me doy cuenta de nada. No puedo darme cuenta, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Bueno, en general los no puedo son un no quiero inconsciente. Un no quiero del inconsciente, ¿por qué? Porque tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo? Porque estoy viviendo desde una creencia limitante. ¿Sí? Muchas veces, si yo estoy viviendo desde las creencias de que en el trabajo o en la vida en general me tengo que manejar de determinadas maneras o que tengo que elegir una profesión que implique esfuerzo, ¿sí? O que tengo que vivir sacrificándome para los demás, para que mi entorno me ame y me acepte. Básicamente es eso lo que esperamos del entorno. Si yo vivo así desde niño, porque es cuando somos niños que se empieza a conformar nuestra personalidad, nuestro ego, si yo vivo así, obviamente que en el momento en el que yo me plantee con descubrir qué me gusta hacer, por ejemplo, ¿no? Descubrir uno de mis dones, inconscientemente, como un mecanismo de defensa, por el miedo que tengo a salirme de ese patrón y que ya no me amen ni me acepten, voy a ponerme la justificación de que no puedo, verlo, de que no voy De a, que no tengo dones, no tengo como decía dones, yo recién. no tengo dones, a mí no hay nada que ¿no? Es como, es una justificación para reafirmar, seguir en esa pasividad, ¿sí? No O sé, quizás para que seguir en esa personalidad, como decías vos, o desarrollando ese trabajo o esa carrera que es más aceptada por el entorno, ¿no? Lo dijiste muy claramente, el no puedo, en realidad es un no quiero, y el no quiero capaz está sustentando la idea de continuar como estoy o continuar haciendo lo que estoy haciendo o siendo como soy porque he aprendido desde muy pequeña que es lo aceptado por mi entorno, ¿no? Es por lo que me van a aceptar y por lo que me van a querer o amar, como vos decías recién, ¿no? Me interesó mucho esto de las creencias y del 95% del inconsciente. sí, ¿Cómo podríamos definir una creencia? bien simple, bien resumido, una creencia es algo que en un juicio, una interpretación, ¿sí? De lo que estaba pasando, que en algún momento me creí, le di carácter de verdad, ¿sí? Le di un estatus de verdad a algo que, que no era más que una interpretación puntual o ¿no? de un momento en mi vida, ¿no? Las creencias o las formamos interpretando lo que está pasando o muchas veces son muy claras, nos las repiten cuando somos niños, ¿no? Cosas como el dinero no crece en los árboles, encierran El todo trabajo es esfuerzo. claro, sin esfuerzo no hay progreso, y por ejemplo, algo que es muy común es que si, por ejemplo, mi madre se sacrificó y siempre de alguna manera de niños nos dimos cuenta que bueno, mi madre o mi padre, ¿sí?
no pudieron seguir estudiando, no pudieron estudiar lo que les gustaba, o no pudieron dedicarse a lo que les gustaba, y siempre de alguna manera dejan entrever, ¿no? Que se tuvieron que sacrificar trabajando en algo que no les gustaba para sostener la familia, para sostener económicamente la familia. No importa que lo que a mí me guste no sea lo mismo que lo que le gustaba a mi padre o a mi madre. Simplemente yo no me voy a permitir conectar con lo que me gusta. ¿Cómo me voy a permitir conectar, enterarme siquiera de lo que me gusta, cuando mis padres tuvieron que renunciar a eso y sacrificarse? Y a veces creo que lo hicieron por mí, ¿no? A veces pasa con los hijos mayores que piensan o se creen, porque es una creencia, es algo que me compré como verdad, que quizás mis padres tuvieron que trabajar mucho y dejar de estudiar para criarme a mí, ¿no? Eso yo lo he visto mucho, mucho, lo veo todo el tiempo en las situaciones que trabajo, es decir, no ser más o no avanzar más en la vida que lo que pudieron avanzar mis padres o mi familia o mis hermanos mayores. Y está muy conectado con esto que vos decís, con si ellos no pudieron, si ellos no estuvieron habilitados, ¿quién soy yo para poder, si pertenezco a este sistema, ¿no? Y me asocio inclusive con una sesión que tuve hoy más temprano de esto del no valer, ¿no? Con el no merecer, el no valer. A veces, porque, a ver, nuevamente, que son comentarios que también hemos recibido y que lo hemos mencionado ya. Realmente hay personas que tienen grandes dificultades para conseguir un trabajo y para mantenerse económicamente. Hay situaciones complicadas socioeconómicamente hablando. Pero también, y a veces es lo que más vemos, personas que tienen todas las herramientas para producir el cambio, Sí. ya sea tienen un buen currículo, no tienen estudio, no tienen experiencia laboral, tienen habilidades sociales, habilidades socioemocionales, pero no se lo permiten. Y cuando aparece ahí entonces el no puedo, aparece la creencia. Claro. Varias cosas. Yo también me acordé de un ejemplo, de una sesión de alguien que acompañé ayer justamente, y que es como súper claro. Y después quería, si nos da el tiempo, hablar un poquito de esto de cómo acceder a los recursos, ¿no? Eso que tú decías, ¿no? Que a veces hay gente que tiene como todo, aparentemente tiene todo, y como igual las creencias nos limitan. Es eso, por eso se llaman creencias limitantes, ¿no? Porque implican como un límite que no es del exterior, sino que viene de nuestro interior, y que obviamente después se reflejan en el exterior. El exterior siempre está confirmando nuestro estado mental interior. El ejemplo que quería compartir es también de una mujer eh, profesional de las ciencias humanas. No voy a contar más detalles, pero bueno, eh, su mamá se dedicó a la educación, pero era escritora. Tenía que pagarse ella misma sus publicaciones, porque nunca consiguió vivir de la escritura, que era lo que le apasionaba. Y entonces daba clases se desempeñaba como profesora para sustentar la familia, ¿sí? Ella tiene un trabajo en las ciencias humanas también, y lo que le apasiona está muy vinculado con lo intelectual y creativo, ¿no? Lo que en la madre sería el desempeño como escritora. Bueno, en ella no es idéntico, pero para nuestro inconsciente esas sutilezas no cuentan, ¿sí? Entonces es un trabajo intelectual creativo. Y ya ha logrado conseguir, o sea, trabajar de eso, ¿sí?
y le genera mucho conflicto al punto de generarle malestar y, en el cuerpo y ¿no? El momento de cobrar. Claro, ¿cómo para su inconsciente, cómo yo voy a cobrar, cómo voy a vivir, voy ¿no? A obtener mi sustento cobrando por un trabajo intelectual creativo? Vamos a generalizarlo así, ¿no? Para no dar detalles personales. Y, y veíamos eso, ¿no? Es como de alguna manera ella lo sentía como quizás traicionar a su madre, entran las culpas, no solo si mi madre no pudo, yo no puedo, sino que cómo me lo voy a permitir yo cuando mi madre se sacrificó para que yo pudiera llegar hasta acá, ¿no? Bueno, capaz también aclarar una vez más, por más que ya fue dicho, que son procesos inconscientes, ¿no? Porque quizás a veces uno le muestra esto a la gente con la que trabajo y dice, no, pero a mí no me pasa eso, fíjate si yo he hecho todo esto. Son procesos inconscientes. Me parece que es muy importante esto que Natalia decía, que funcionamos el 95% del tiempo en forma inconsciente. Dicho de otra manera, solo con el 5% de conciencia tomamos decisiones, decidimos una vocación, encaramos cada jornada laboral, decimos cuánto vamos a cobrar nuestros servicios con esto de la dificultad por cobrar o por cobrar lo que vale nuestro trabajo es un tema bastante común también en las personas con las que trabajamos. Entonces, solo con el 5% de conciencia, pareciera bastante lógico que no fuera tan fácil, ¿no? Que a todos y todas nos costara un poquito ese tema. Y capaz también a contarles que en ese 95% de inconsciente hay mucha cosa, ¿no? Está el inconsciente familiar, está el inconsciente colectivo, Sí. está el inconsciente personal, es decir, las propias experiencias, el proyecto sentido, que también vos mencionabas en el episodio pasado, es decir, es un gran paquete con mucha información a trabajar si queremos producir cambios en el mundo exterior. Claro, es toda esa información que en algún momento yo le di este carácter de verdad, de información útil para, ¿no? Para sobrevivir, y por eso la pasé al inconsciente, porque desde el inconsciente yo funciono en automático, es mucho más eficiente funcionar en automático que tener que estar haciendo un proceso consciente ante cada situación. El tema es que cuando afuera se manifiesta un conflicto es porque lo estoy viviendo desde alguna creencia limitante. Tengo que volver ahí y revisar a ver cuál es esa creencia que ahora, en vez de ayudarme, de potenciarme, me está limitando. Porque muchas veces heredamos creencias que en la época en la que se formó esa creencia en nuestra familia, sí le aseguró la supervivencia a ese antepasado, pero hoy en día todo cambia, las épocas son diferentes, muchas veces es simplemente eso, ¿no? Es como Sí, me actualizar gustó información. esta visión también para dejar planteada una visión más positiva, que las creencias siempre nos quieren ayudar, las creencias pueden ser posibilitantes también para nosotros mismos o para antepasados que fueron los que nos heredaron esa creencia. El ego, o si lo queremos mirar más biológicamente, el cerebro siempre quiere ahorrar energía, ser más eficiente, Sí. colaborar con nuestro proceso de supervivencia. Es decir, que no es que haya un personaje ahí interno negativo que nos quiera hacer mal, no, No, funcionó. Funcionó para nosotros, funcionó para nuestros antepasados. El tema es darnos cuenta cuando ya no funciona más. Es decir, cuando pasa a ser limitante la creencia. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Cuando aparecen los no puedo,
no valgo, no me merezco, o simplemente suceden cosas en el mundo exterior que no quiero, proyecto cosas en el mundo exterior que ya no quiero más para mí. ¿Sería algo así? Sí, claro, que no quiero conscientemente, pero inconscientemente sí quiero, bueno, porque es lo que todavía inconscientemente creo que es seguro, ¿no? Muchas veces esas creencias, como no me merezco, no valgo, son creencias que nos creemos o que pasan a justificar un personaje. De nuevo, volviendo al ejemplo, ¿no? Si yo me siento culpable porque mi madre no pudo desarrollarse en su pasión, ¿no? Porque tenía que trabajar para traer el sustento, para que comiéramos, ¿no? Básicamente. Genero esas creencias de no me merezco y no valgo para mantenerme en el personaje de no atreverme a dar el paso, ¿no? Son como, por eso decían, hay cosas, son todo parte de interpretaciones que hacemos de cómo vivimos la situación sobre todo en la niñez. Y bueno, y nos lo creemos así o creamos creencias que nos mantengan En el personaje. en el personaje. Y vos decías hoy más temprano, Natalia, no sé cómo estamos de tiempo, pero debemos estar muy cerca del tiempo que nos ponemos siempre, Sí, de darle vamos recursos, redondeando. ¿no? De dar recursos, de terminar con recursos, con sugerencias. ¿Qué podríamos sugerirle a las personas para que empiecen a flexibilizar este sistema de creencias? Bien, poner la atención en cada uno, ¿sí? Poner la atención en nosotros y empezar a observar esos procesos internos. Permitirnos sentir, observar qué sentimos ante determinadas situaciones, con qué pensamientos vivimos determinadas situaciones. Solo con nosotros poner la intención solo con poner la mirada en nosotros, van a surgir cosas, ¿sí? Van a surgir. Quien dice que no, pero yo no. Quien diga que no puede es porque no quiere, como hablábamos, porque hay un miedo inconsciente asociado a una creencia limitante. Por ejemplo, ¿Cómo? para dar Sí, ejemplos concretos de la mirada en uno mismo o en el sentir que dijimos varias veces, inclusive desde el capítulo 1, creo, una cosa bien sencilla es, bueno, ¿qué pasa con nuestro diálogo interior, con aquellas cosas que nos decimos a nosotras mismas? Cuando nos despertamos, cuando algo no nos sale bien, cuando salimos y perdemos el ómnibus y llegamos tarde a un lugar, ¿qué nos decimos a nosotras mismas? ¿Cuáles son sí. aquellos pensamientos, aquel diálogo que a veces yo recomiendo que hasta lo podemos anotar para acordarnos? Bueno, eso nos daría como una evidencia de por dónde anda lo que venimos pensando o sintiendo. Y otra sugerencia importante o interesante es pensar qué pasa con nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué nos duele? ¿De qué nos Sí. enfermamos? El cuerpo habla, siempre, el cuerpo habla. Y una simple tensión ya nos está mostrando que entramos en resistencia, ¿sí? Si entramos en resistencia, ahí estamos viviendo desde alguna creencia limitante, ¿sí? Observar nuestro diálogo interno y por qué insisto en el sentir, porque emociones y pensamientos están muy juntos. Entonces, pero por cada emoción hay miles de pensamientos. A veces es más fácil incluso poner la atención
en cómo me estoy sintiendo, permitirme sentirme como me estoy sintiendo, y inmediatamente voy a poder observar los pensamientos asociados a la emoción. Ese diálogo interno se hace más evidente y más fácil de observar una vez que yo me permito sentir. Sí, a mí me ha pasado también al revés, pero los dos caminos son válidos porque cada experiencia, cada revolución humana es única, como decíamos, ¿no? Me ha pasado a veces que hay gente que le cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo conectar con lo que siente. Están como bastante disociados de eso. Entonces, bueno, empezar por los pensamientos y hacer el camino al revés. Entonces, esto tiene que ser como estrategias que cada una de las personas que nos están escuchando vean por qué lado va. Esa es un par de palabritas que Natalia ha mencionado mucho estos días, ¿no? Autoexploración, autoindagación, también lo podemos encontrar como autoobservación. El tema es empezar a mirarnos un poquito más o escucharnos un poquito más y cada cual irá conectando a medida que pueda, a medida que vaya avanzando en este proceso. Y bueno, nos encantaría que nos cuenten si lo pueden hacer, cómo les Sí, va con sí, esto. sí, y seguramente en los siguientes episodios podemos profundizar en eso, ¿no? Porque, de nuevo, si a quienes nos cuesta sentir, que es en general a todos, nos cuesta sentir, ¿por qué? Porque tenemos muchas creencias limitantes asociadas a las emociones, a que hay emociones que son malas, que son buenas, que otras son peligrosas de sentir, por ejemplo, que si yo me permito sentir la tristeza, me voy a deprimir. Hay un montón de creencias que no son verdades absolutas, ¿sí? Pero que nosotros nos tomamos como verdades y vivimos desde ahí. Entonces, obviamente, después decimos, no, a mí me cuesta sentir. ¿Por qué? Porque estoy activando un mecanismo Y de también creencias defensa. sociales también, ¿no? Donde el Sí, sentir sí, está sí, desvalorizado, es importante lo intelectual, el saber, el hacer. Muy también de la sociedad donde vivimos nosotros, por ejemplo, en Uruguay, totalmente, obviamente que totalmente. vos decías que hay sociedades que se viven, la sociedad oriental, por ejemplo, vive de otra manera quizás, pero bueno, también socialmente el sentir no tiene tan buen rédito, ¿no? Para Mejor nada, pensar, para nada. Hay muchas creencias estudiar, hacer, del ¿no? inconsciente colectivo que compartimos ya desde el vamos relacionadas al sentir. Bueno, pero no nos vamos a extender más en este tema. Las propuestas están ahí, parecen muy simples, ¿no? También tenemos esa tendencia a creer que necesitamos una metodología muy complicada, una cosa con muchos pasos. Empiecen por estos pasos simples y nos cuentan. Quiero terminar con un ejemplo que se me acaba de ocurrir ahora de una lectura que hice estos días que un autor, Germán Bula, dice que cuando nos colonizaron, ¿no? En América, también colonizaron algunas habilidades o algunas formas de ser y estar que tenían las comunidades que ya vivían acá, ¿no? Donde conectaban de una forma diferente con el sentir y con la naturaleza. Entonces él le llama algo así como colonización de habilidades, ¿no? En esto de cómo podemos en un mundo que requiere de nosotros otras estrategias, desarrollar nuevas habilidades y no solamente las que nos vendieron, que eran las más necesarias, porque ya sabíamos, las comunidades que vivíamos en América, de desarrollar otras habilidades más conectadas con el sentir y con la naturaleza también. Eso, me acordé de eso en Sí, este sí. momento. Y bueno, sentir, no hay que hacer un curso para sentir, ¿sí? Porque sentir es algo con lo que nacemos, simplemente tenemos que dejar de soltar todos los bloqueos ¿no? Para no sentir, soltar todas las estrategias para no sentir, y sentir se va a dar naturalmente. Y quien no lo puede hacer todavía, paciencia, nos escucha la semana que viene. Para eso estamos acá, para Sí, acompañarnos y sí, no sentirse cuéntenos. culpables por eso.
La idea es caminar juntos la revolución humana. Sí, sí, este camino no aplica, acá no aplica la autoexigencia, ¿no? Acá aplica la comprensión y la mirada amorosa hacia nosotros mismos, porque ¿cómo vamos a tener una mirada amorosa hacia los demás si no la tenemos primero con nosotros mismos? Bueno, ya estamos en horario, en el horario que nos habíamos propuesto. Así Nos que nos vemos la semana que despedimos. viene. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos también. Para quienes nos escuchen en Spotify, gracias de nuevo Todos los por miércoles a las acompañarnos. 18 horas. Miércoles 18 horas. Gracias a todos por acompañarnos y Nos vemos en en una Spotify semana y YouTube. seguimos en la revolución humana y seguimos con las inquietudes que nos planteen. Háganos preguntas, para eso estamos. Gracias Natalia, gracias Paula, hasta la semana que viene. Gracias a ti, Graciela. Hasta la semana que viene. Chao, chao.